Los años a veces nos dan conocimiento y experiencia. Hace más de 50 años que se viene hablando contra los intermediarios y la promoción de ferias de la chacra a la olla. Soy protagonista de toda esta experiencia que tuvo su mayor euforia en los tiempos de Velasco. Pero ha continuado los otros gobiernos con ese programa. Pero es bueno conocer cuál es la situación de los agricultores arruinados, de los pobres del campo. ¿Qué hace un agricultor que tiene 5 hectáreas de maíz o 5 hectáreas de papa? Cultiva, se esmera hasta la producción. Al momento de la cosecha, él ya tiene quien le compre la cosecha, porque año tras año se conocen, hasta se han hecho compadres con el intermediario. Porque el intermediario lo socorre, habilitando algunos gastos que luego se cobrará en la cosecha. Los intermediarios cumplen un rol, es un eslabón de la cadena, no se puede suprimir. Es falsa la idea de que se puede suprimir este eslabón. Ellos cumplen un rol dentro de la estructura del sistema y de la política de Estado. Entonces llega el momento de la cosecha, el agricultor busca a su comprador, que ya lo conoce. El comprador va con su camión, va con su balanza, va con sus estibadores. Y entonces se cosecha y comienza el pesaje y la carga al camión. El agricultor vende todo al barrer al comprador, que puede ser su compadre o un comerciante conocido. Terminado el pesaje, el comerciante le paga al agricultor y hasta luego. Entonces, como se habla tan mal de la cadena del intermediario, se hizo los programas de la chacra a la olla. Algunos agricultores hicieron el esfuerzo, sobre todo en la época de Velasco, porque había empresas cooperativas, asociativas, SAIS. Ellos sí tenían camión, tenían balanza, tenían su personal. Pero ni siquiera para ellos el programa de la chacra a la olla era favorable. No vendían a mejor precio. ¿Qué significa venir a Lima? Un agricultor no tiene camión, no tiene balanzas. Y viene a Lima o a cualquier ciudad importante del país, desarraigado de su domicilio en el campo, y tiene que pagar hotel. Y tiene que pagar los alimentos, desayuno, almuerzo y comida en esta ciudad, porque no está en su casa.
y tiene que vender kilo por kilo. Y el agricultor no está acostumbrado a estar pesando en la balanza y despachar kilo por kilo, como si lo están haciendo los comerciantes. El agricultor no es de estas labores. Y entonces, mire, el gasto que tiene el agricultor con acudir a la ciudad de la chacra a la olla. Pasa un mes o pasa una semana de gasto de hotel y los gastos de subsistencia en la ciudad y todos los demás gastos adicionales. Entonces, ¿qué pasaba con los programas de la chacra a la olla? Se vendían más barato que los comerciantes, que la parada, que más barato que los minoristas. Iba el mayorista a la feria y le decía, yo te compro todo, al barrer. Entonces, si el agricultor no va a ser tan tonto, pues, ¿no? Si sabe que todos los días tiene que gastar y gastar y gastar y lo que ha vendido no le compensa, el mayorista se va a las ferias y captura todo lo que traen los campesinos. O de lo contrario, es el mismo comerciante el que alquila los puestos en la feria. Peor aún, son los comerciantes los que organizan las ferias. Entonces, eso no es ninguna solución. Ya han pasado más de 50 años que estamos en lo mismo. El problema no va por ahí. El problema está en rentabilizar al primer eslabón de la cadena, que es la producción primaria. Por eso en la propuesta última que hice en el PowerPoint es la organización empresarial de los campesinos que puedan asumir todos los eslabones hasta el comercio exterior. ¿Por qué? Porque Lilia habla del consumo interno, del mercado interno, pero ese mercado interno es negativo para el campesino, porque es un mercado interno que paga poco, no deja margen de utilidad. La rentabilidad está en vender al mercado externo, porque ahí la gente de alto poder de los países desarrollados paga sin problema los altos precios. Pero mientras el agricultor no tenga rentabilidad, ¿con qué compra? ¿Con qué hace sus empresas? ¿Con qué adquiere los equipos? ¿Con qué adquiere todos los mecanismos de toda la cadena? Entonces, no es tan fácil. Por eso decía yo, ¿no?, que necesitamos una nueva estructura agraria, considerando todos estos aspectos. Y en el caso que señala Lilia, también soy testigo presencial. Yo he organizado el Gremio Nacional de Productores de Trigo del Perú y soy testigo de todos los apremios que han pasado. El Perú era un gran productor de trigo, tenía instalaciones, molinos en la sierra. Y en la sierra hay espacio para sembrar trigo en cantidad hasta para exportar. Si ustedes van a provincia, vayan ustedes, vean las cantidades de laderas sin sembrar. Pero antes había buena producción de trigo y había un gremio de trigueros. Y
El trigo de la sierra es apreciado por su alta calidad. Hasta ahora traen pan de Ayacucho con trigo de Ayacucho. Traen a Lima. Y uno prefiere siempre el pan de la sierra porque es de mejor calidad. No es el trigo que viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho la política de Estado? Hay una corrupción inmensa que hasta ahora no es investigada, que es las importaciones, el comercio exterior, las aduanas. Los importadores de trigo no les convenía que prospere el trigo nacional porque les quitaba ganancias. Y ellos han influido en la política de Estado para que se desestimule la producción de trigo, ingresando trigo norteamericano o argentino libre de pagar aranceles. Una competencia totalmente desleal con los productores de trigo nacional. Entonces la producción de trigo se ha ido reduciendo y ya prácticamente se ha extinguido. Y lo mismo podemos decir en el algodón, porque hasta los funcionarios del ministerio, los ingenieros del Ministerio de Agricultura, iban hasta el campo a decirle al agricultor que sustituya el cultivo de algodón por otro cultivo. Ya de frente, porque había intereses económicos detrás para la importación de algodón, de telas, de hilados de otros países que utilizan algodón transgénico. A nosotros se nos dice, incluso se sabe que los grandes poderes económicos del exterior financian ONG que dicen no a los transgénicos, ¿no? Y sin embargo, toda nuestra alimentación es con transgénicos, con soya transgénica, el aceite que utilizamos todos. El pollo, ¿de qué se alimenta? Sino del maíz transgénico, arroz transgénico, trigo transgénico. Pero el agricultor nacional se le dice no, está prohibido. ¿Cómo vas a competir si tienes eso en contra? Entonces el algodón, que era tan famoso, que en los tiempos de Velasco se cotizaba en la bolsa de Inglaterra, de Liverpool, y que él se comercializaba ayudando a los agricultores. Todo eso ha sido sepultado por el neoliberalismo, por la corrupción en las importaciones. Porque la producción nacional es un estorbo para sus importaciones. Entonces, hay pues todo unos entretelones en todo esto de las políticas de Estado que favorecen la corrupción. Entonces, tenemos esta situación que hasta ahora no es corregida y va a seguir. Porque así como antes había la oligarquía terrateniente, que era la que gobernaba y tenía todos los negocios, lo que tenemos actualmente es una oligarquía económica. ¿Ustedes creen que no tienen idea de la inmensidad del organigrama del Grupo Gloria? En importación, en exportación, en lácteos, en agroindustria. Es inmensa. El Grupo Gloria tiene un montón de empresas subsidiarias.
¿Y qué decide Grupo Romero? Que es el mayor importador de alimentos. Y tiene grandes extensiones de caña de azúcar en Piura para la producción de biocombustibles. Y tiene inmensas extensiones en la selva para palma aceitera, a pesar de que también importa aceite de soya transgénica. Bueno, de eso no se habla, de la moderna oligarquía peruana, ni qué decir de los bancos, y así como el comercio, no solamente tienen medios de comunicación, sino en otros negocios, igual están los grupos de poder oligarquizados, pero nadie lo señala. Entonces, en esta situación, en que el agro ni siquiera tiene un solo representante, siendo mayoría, no tiene a nadie en el Congreso para que lo defienda. Y es que el sistema político de nuestro país entiende una democracia solamente de los grupos de poder que financian a los partidos políticos. Y entonces tenemos un poder legislativo en la que no están representadas las comunidades nativas, los pueblos originarios, las comunidades campesinas, no está representado el agro, no tiene una cuota de asiento en el Congreso. ¿Quiénes están la gente que no representa a ningún sector social? ¿Los pescadores están representados en el Parlamento? Claramente que no. Igual que los agricultores. Y así encontramos varios sectores que no tienen pues, representación. Los que decidan son los de las mafias, de los grupos de poder que están en los partidos políticos. Entonces, como ustedes verán, todo está conectado. Y la situación del agro es por esta estructura de poder que tenemos en el país y que legalmente está amparado por la Constitución fujimorista del 93. Entonces, todo está relacionado, todo tiene una trama. No es tan fácil, se necesita una revolución. Gracias, Jorge.